Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Como siempre, gracias por su preferencia y por su compañía. La invitación a que nos sigan a través de las cuentas de Twitter que ya conocen en la tarde y en @NTN24, en mi cuenta personal, @Joely Ramírez. A nombre de Idania Chirinos y de todo este equipo, les doy la bienvenida. Comenzamos. En Nueva York comenzó la reunión de los cancilleres del llamado Grupo de Río que firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para abordar medidas frente a la amenaza del régimen venezolano. El TIAR, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional de Venezuela, abre la puerta a una eventual intervención extranjera. El gobierno de Brasil tiene presente que la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con relación a la situación en Venezuela es un tema de gran sensibilidad. Pero también sabemos que situaciones excepcionales requieren respuestas igualmente excepcionales. Nos acompaña desde Nueva York Andrés Mesgravis, abogado especialista en resolución de conflictos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Me escucha, abogado? En este momento se desarrolla esta reunión medular para la activación de los siguientes pasos en Venezuela para enfrentar la crisis económica, político y social. Hasta este momento ya han hablado varios cancilleres reunidos. Recordemos que 12 de ellos votaron para que se llevara a cabo esta sesión ya de cancilleres y en este momento este debate avanza. Abogado, bienvenido. Le pregunto, ¿qué significa esta reunión per se para Nicolás Maduro, el hecho de que ya estén debatiendo los cancilleres? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esto para el régimen significa un golpe bien duro porque ya está en pleno desarrollo la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado bastante amplio, el cual incluye la posibilidad también del uso de la fuerza. Pero la pregunta es si lograrán el consenso necesario para activar otro paquete de sanciones políticas, económicas y diplomáticas o llegar a un extremo para muchos que significa una intervención militar extranjera. Hablemos de esta primera parte, del paquete de sanciones. ¿Puede ser el mecanismo para que Nicolás Maduro salga del poder o, por el contrario, puede ayudarlo a perpetuarse en el poder? Sin embargo, pues las afectaciones a los venezolanos serían inminentes. Sí, el artículo 8 del tratado establece una serie de medidas que van desde medidas diplomáticas hasta pasando por sanciones diplomáticas y también contempla el uso de la fuerza. Esto, no olvidemos, es una primera reunión del órgano de consulta que ya para su activación pues se deben cumplir ciertos requisitos y esos requisitos fueron cumplidos. En el día de hoy se está dando la primera reunión del órgano de consulta y no quiere decir esto que lo que hoy se decida ya quedará pues sellado este tema y cerrado el tema del TIAR. Yo pienso que a partir de hoy queda activado su aplicación y las medidas que hoy podamos observar, probablemente no sea hoy, no se acuerde hoy el uso de la fuerza o la conformación de una coalición de fuerzas, pero independientemente de que hoy se tomen otro tipo de medidas, probablemente sancionatorias de tipo económico, eso no quita que el día de mañana pueda volverse a reunir el órgano de consulta con carácter de urgencia y pueda tomar pues cualquier otra medida de las establecidas en el tratado, incluyendo el uso de la fuerza. El canciller de Brasil decía que para situaciones extraordinarias se requerían medidas extraordinarias. En este momento, ¿usted considera que se alcanzarían los votos necesarios para dar un paso extraordinario, una intervención, no sé si ya militar, pero una intervención de mayor envergadura más allá de las sanciones económicas, el cerco diplomático, etcétera? Yo creo que tarde o temprano habrá que encarar la dura realidad, la comunidad internacional tendrá que encarar la dura realidad y afrontar esa decisión, que en mi opinión, dada la naturaleza del conflicto, dado que se está enfrentando a un conglomerado criminal que usurpa el poder en Venezuela y pone en peligro la paz y seguridad del continente, esa será en definitiva la solución que tendrá que adoptar. No obstante, todavía sigo percibiendo
que hay como dos visiones o dos visiones distintas. Todavía veo a representantes de algunos países percibiendo esto como un conflicto político, un problema entre gobierno y oposición, mientras que otros parecieran tener una noción más clara de la verdadera naturaleza del conflicto, donde lo enmarcan pues que estamos enfrentando a un conglomerado criminal que está poniendo en peligro no solamente la paz y seguridad de Venezuela, sino de todo el hemisferio. Uruguay está dentro de los países que posicionan esta crisis como una crisis política entre el oficialismo y la oposición, o a qué se refiere con estos países? Sí, Uruguay va todavía un poco más al extremo, ¿no? Yo creo que Uruguay lamentablemente se ha comportado como un aliado del régimen, al punto que ha desconocido la representación legítima del presidente Juan Guaidó. Y pues apartando ese extremo hay otros países como por ejemplo Costa Rica, Chile y Perú, que en un primer momento cuando se iba a convocar el órgano de consulta promovieron una resolución donde se excluyera el uso de la fuerza, lo cual indica pues que tienen una errada percepción, en mi opinión, de lo que es la verdadera naturaleza del conflicto, porque vamos a estar claros, todos queremos una solución democrática y pacífica, pero no todos los conflictos pueden ser tratados con los mismos mecanismos. Entonces, no es lo mismo tratar un problema político, que obviamente aplicar el uso de la fuerza a un problema político es completamente descabellado, pero tratar de aplicar a un problema criminal, terrorista, narcoterrorista, una solución política o democrática o electoral, también es igual de descabellado. Ahora, el Grupo de Lima, previo a esta reunión, expresaba nuevamente su reconocimiento a la presidencia interina de Juan Guaidó. Entre esos países, evidentemente, está Perú. ¿Se puede empezar a dividir el Grupo de Lima, el respaldo que tenía el presidente interino Juan Guaidó ante ya estos organismos internacionales, cuando de verdad vienen puntos de decisión donde los países tienen que decir si están de un lado o del otro? ¿Puede comenzar ya esta división a debilitarse? Bueno, una primera aclaratoria es que el Grupo de Lima no se rige por ningún tratado internacional, mientras que el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sí es un tratado que establece tanto derechos como obligaciones internacionales. De allí lo manifestado al inicio de la reunión por el canciller de Colombia, pues el TIAR configura indiscutiblemente el marco jurídico idóneo para resolver este conflicto que presenta la nación venezolana. Pero la pregunta va en el sentido de qué tanta es la fortaleza todavía de Juan Guaidó. ¿Todavía le queda ese empuje de la mayoría de los países para sacar adelante un consenso y lograr la transición democrática, o ya ni siquiera podemos pensar en ese voto? Sí, amplío un poco mi respuesta con respecto a lo anterior. El Grupo de Lima, como dije, no se rige por ningún tratado internacional, mientras que el TIAR sí se rige por este tratado internacional, y además también tiene vinculación con el sistema interamericano, donde la propia Organización de Estados Americanos ha reconocido la legitimidad del presidente Guaidó, de manera que la legitimidad del presidente Guaidó no está en discusión entre los miembros del TIAR. Poco importaría que algunos miembros por ejemplo, como Uruguay, no lo reconozcan, o algunos otros miembros de la Organización de Estados Americanos. Lo importante es lo que sostienen y piensan los 18 miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y ese punto creo que no está en discusión. Lo que está en discusión es cuáles medidas son las idóneas para aplicar en este momento. Y quizás la fotografía de hoy no va a ser la misma que la fotografía dentro de una semana o probablemente dentro de un mes. Entonces, eso hoy es lo que se está debatiendo, cuáles son las medidas en este momento aplicables a la situación de Venezuela. Abogado, las decisiones que han expresado los gobiernos de Rusia, de China, a lo largo de esta crisis, de seguir respaldando a Nicolás Maduro, ¿de qué manera pueden mermar la aprobación del TIAR ya en estos momentos, a estas alturas? Una de las grandes ventajas que tiene el TIAR es que se rige por este órgano de consulta y sus decisiones en principio no estarían sujetas a la autorización o aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde China y Rusia precisamente tienen derecho de veto.
Ahora, hay una discusión de si el uso de la fuerza tiene que ser también aprobado por el Consejo de Seguridad, en virtud de que hay una norma en la Carta de las Naciones Unidas que dice que los tratados subregionales no le quitan esa competencia al Consejo de Seguridad. Sin embargo, también la propia Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2.7 que los conflictos internos no son de la competencia del Consejo de Seguridad, de manera que viendo la naturaleza verdadera del conflicto venezolano, donde hay una tiranía narcoterrorista que usurpa el poder y pone en peligro de la paz del continente, es claro que conforme al artículo 6 es competencia del TIAR, pero también es claro que conforme al artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas no es competencia del Consejo de Seguridad de la ONU. De manera que ese veto de China y Rusia no podría afectar a la situación de Venezuela en el marco que he referido anteriormente. Abogado, brevemente, de aquí en adelante, ¿cuáles son las claves de esta sesión, de la votación, etcétera? ¿Cuáles son, perdón? Las claves. Las claves, ¿dice usted? Sí, las claves para los siguientes días en este debate ya con los cancilleres. Yo creo que la clave radica en que por fin haya consenso en la verdadera naturaleza del conflicto, porque mientras no exista consenso en la verdadera naturaleza del conflicto, pues va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en la verdadera medida que podría hacer frente a un conglomerado criminal. Entonces, mientras unos países sigan viendo que esto es un conflicto político entre gobierno y oposición, les parecerá descabellado aplicar una medida como esa. Mientras los que tienen claro que esto es un enfrentamiento con un conglomerado criminal, pues tienen bastante claro que simplemente adoptar una posición de pacifismo simplemente sería una actitud cómplice con el régimen. Y yo creo que el debate debe de darse allí, en determinar la verdadera naturaleza del conflicto. Hasta ahora, Colombia es uno de los países más afectados por la ola migratoria. Hay un conflicto en la frontera. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante también por parte del gobierno colombiano, cuando a veces parece estar apoyando a los venezolanos, pero a veces la situación rebasa a cualquier país que está recibiendo una cantidad tan importante de migrantes venezolanos? Bueno, yo por las declaraciones que he visto últimamente de los representantes de Colombia, me parece que es uno de los países que tiene más clara la visión de la verdadera naturaleza del conflicto. Sí. Sin embargo, estamos claros, no es un conflicto sencillo, es un conflicto bastante complicado. Pedir uso de la fuerza, conformar una coalición, pues también requiere del apoyo de otros países, y yo supongo que en estos momentos eso es lo que se debe estar discutiendo y tratando de llegar a consenso. No creo que sea hoy, repito, que se tome una medida como esa, pero tarde o temprano a la comunidad internacional le tocará encarar esa dura realidad y también encarar que mientras más posterguen esa solución, lejos de bajar los costos, estos aumentarán. Abogado, tanto para Venezuela como para todo el hemisferio. Usted dice que esa decisión no se va a tomar hoy. ¿Cuál podría ser la coyuntura para tomar la decisión? Como le digo, yo creo que los países, algunos representantes de estos países que todavía piensan que es un conflicto político, pues probablemente necesiten ver más evidencias, más pruebas, más reportes de seguridad, donde claramente le demuestren que no se está en presencia de un problema, un conflicto entre un gobierno y la oposición, sino realmente estamos enfrentando a un conglomerado criminal que tiene no solamente vínculo o cohabita con la guerrilla colombiana, sino también con el terrorismo islámico, además de grupos paramilitares venezolanos, todos estos también vinculados al narcotráfico. Entonces, cuando se tome conciencia que esto es un caldo de cultivo para atentar contra la paz y seguridad de toda la nación, no solamente de Venezuela, cuando dejen de verlo como un problema local de Venezuela y sientan que esto realmente amenaza toda la estabilidad de la paz y seguridad de todo el continente, yo creo que ese llegará el momento entonces en donde se deberá aprobar la conformación de una coalición de fuerzas. Le agradezco al abogado Andrés Mesgravis, especialista en resolución de conflictos, por estos minutos para la tarde. Muy buena tarde para usted. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Cuando son las 4:18 en Bogotá, Quito, Lima, vamos a revisar la agenda informativa del día.
Es noticia la agencia de viajes más antigua del mundo que entró en quiebra esta madrugada. Se trata del gigante de viajes Thomas Cook, que cuenta con 178 años de historia. La compañía británica vivía una situación financiera delicada que intentó rescatar con negociaciones hasta el último minuto. Sin embargo, la empresa anunció que entrará en un proceso de liquidación. Miles de clientes han sido afectados en 17 países. Varados en los aeropuertos, así permanecen cientos de viajeros en diferentes ciudades del mundo tras el anuncio hecho por la compañía de viajes Thomas Cook. Es una pesadilla, esto es estresante, no es lo que esperábamos al volver a casa, pero ¿qué podemos hacer? Supe de algunas personas que habían perdido sus trabajos porque no pudieron viajar. La noticia los tomó de sorpresa justo cuando se disponían a regresar a sus países de origen. Estoy muy preocupada, me duelen las piernas, así que no sé cómo voy a llegar a casa. He visto las noticias para saber qué pasa, porque nadie nos ha informado qué pasa. La imposibilidad de retornar se debe a que los 105 aviones de la firma cesaron su actividad de manera inmediata. Al menos 600.000 clientes se han visto afectados. Muchos de ellos tenían paquetes turísticos comprados para los próximos meses. El director ejecutivo de la compañía, Peter Frankhauser, lamentó la caída de la firma y pidió disculpas por los inconvenientes. Me gustaría pedir disculpas a todos y a los clientes, a los que están de vacaciones con nosotros ahora mismo y a los que han reservado con nosotros en los próximos meses. Mis colegas trabajarán con las autoridades de aviación civil para ayudar en la repatriación. Thomas Cook ya había esquivado la bancarrota en agosto cuando consiguió acordar un auxilio financiero por $1.119 millones. Sin embargo, en semanas recientes, los bancos le exigieron unos $249 millones adicionales como fondo de contingencia para evitar imprevistos en el futuro. Los esfuerzos en las negociaciones para intentar persuadir a los accionistas de aumentar las inversiones fracasaron y ahora deberán liquidar todos sus bienes para afrontar las deudas. El gobierno del Reino Unido inició un programa de repatriación que durará semanas. Se estima que es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Es noticia la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La funcionaria, en una entrevista con el canal de Televisión Nacional de Chile, dijo que en Venezuela hay falsas expectativas sobre su rol. Aseguró que hay algunas personas que piensan que ella será capaz de hacer un milagro en la nación suramericana. ¿Usted cree que se demoró como alta comisionada en emitir un informe, en enviar una misión, en estar físicamente en Venezuela cuando se le estaba pidiendo a gritos muchas veces que fuese? Pero yo que les dije a ellos, ¿ustedes creen que soy la Virgen María? ¿Que voy a hacer un milagro? Si yo soy alta comisionada. Lo que pasa es que la gente pedía cosas distintas. Pedía que yo fuera creyendo que iba a resolver el problema humanitario. Es otra de las instancias de Naciones Unidas que ve los temas humanitarios, se llama OSHA, ¿no? Entonces yo a lo que iba a ir era ver los temas de derechos humanos. Pero yo tampoco era el PNUD, no iba a ir yo con dinero a resolver problemas, nada de eso. Yo creo que por un lado alguna gente esperaba de mí cosas que no correspondía a mi cargo. Es noticia una violenta pelea entre clientes de un club nocturno en el centro financiero de Miami y la policía. El incidente se registró a la 1 de la madrugada, tiempo local, a las afueras del bar, luego de una discusión entre un hombre y el encargado de seguridad. Según testigos, el sujeto estaba muy agresivo y la policía hizo presencia en el lugar. Cuando uno de los agentes intentó detener al cliente, una mujer se lanzó sobre él. Otro uniformado la empujó hacia el suelo. Hasta ahora las autoridades no han señalado si presentarán cargos en contra de los involucrados en el altercado. Y es noticia en pleno siglo XXI que el transporte público en Cuba está siendo reemplazado por caballos. Debido a la grave escasez de combustible que enfrenta la isla, los cubanos han tenido que utilizar a los animales para movilizarse. También bueyes son usados en la agricultura. Además, los habitantes han tenido que recurrir a la madera y el carbón para cocinar los alimentos y llevarlos a su mesa. Herida y avergonzada se declaró la Arquidiócesis de Panamá por el escándalo sexual que involucra a 3 sacerdotes que ya fueron separados de sus cargos. Los religiosos habrían tenido encuentros sexuales con varios hombres, incluido un menor de edad. La Iglesia Católica de Panamá apartó de sus funciones a 3 curas luego de que un medio revelara encuentros sexuales de sacerdotes con hombres, incluido un menor. En un comunicado, la Arquidiócesis de Panamá dijo que se siente profundamente herida y avergonzada al recibir informaciones sobre las conductas inapropiadas y escandalosas de los sacerdotes Rogelio Topin, Orlando Rivera y Carl Madrid.
El medio digital panameño Claramente publicó un video grabado con una cámara oculta por un joven venezolano que mantiene relaciones sexuales con Topin en un auto. Según el medio, el joven trabajaba en la iglesia Don Bosco, ubicada en un céntrico barrio de Ciudad de Panamá, haciendo labores manuales, cuando fue abordado por un cura que le propuso darle dinero a cambio de favores sexuales. También se revelan audios y conversaciones por WhatsApp de otros posibles encuentros sexuales de sacerdotes, a los que se les ofrece compañía con otros hombres, incluido un menor de edad nicaragüense. Este mismo año, un popular sacerdote panameño fue imputado por encubrir presuntamente un crimen ocurrido en un hotel donde el cura solía alquilar con regularidad una habitación, en la que, según algunos testigos, en ocasiones se realizaban orgías y fiestas. Es noticia Colombia que llamaría a consultas al embajador en Cuba por el caso de los jefes de la guerrilla del ELN que permanecen en la isla. Esta mañana los cancilleres de Colombia y Cuba se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en un intento del gobierno colombiano por obtener una respuesta sobre la extradición de los ex negociadores de paz. Los integrantes de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, entre otros, tienen orden de captura internacional. El canciller Carlos Holmes Trujillo indicó que de ser negativo a la respuesta ya se preparan acciones diplomáticas. Son gigantescas la diferencia en relación con los terroristas del ELN que tienen en su poder, las diferencias que tenemos en relación con la circular roja de Interpol, la diferencia que tenemos en relación con la solicitud de extradición hecha por un juez colombiano, la diferencia que tenemos con respecto a Venezuela, la diferencia que tenemos con respecto a las sanciones. Son diferencias muy serias en muchos temas que son de interés para Colombia. Como siempre, un gusto darle la bienvenida a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Un gusto, bienvenido. Joely, buenas tardes. Empecemos por aquí. ¿Es previsible que Cuba no los extradite? Absolutamente previsible, creo que tienen razones jurídicas que no solamente están apegadas al derecho internacional humanitario, sino a la costumbre sobre ese particular. Joely, hay que tener en cuenta que durante los últimos años el apoyo que brinda la comunidad internacional, pero de manera particular el amparo que brinda Naciones Unidas en materia de aplicar los acuerdos de Ginebra, los protocolos y las otras normas que conforman en términos generales el derecho internacional humanitario, les da la razón. Ellos piden no solamente el apoyo de un país como Cuba, de Noruega igualmente, también se hizo bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos el apoyo. Como mediadores. Pero uno de los puntos trascendentales giraba en torno de establecer el mecanismo con base en el cual no solamente se rompía la mesa de discusión, sino de manera particular cómo iba a ser el proceso de salida de los miembros del grupo guerrillero, en este caso el ELN, de la isla. Se estableció con precisión de detalles, todos lo aceptaron. Pensar hoy día que un país le va a dar la espalda a Naciones Unidas en la aplicación, ponerle una situación crítica, yo creo que es un problema que va mucho más allá de lo que estamos discutiendo. Sería dejar a Cuba en una situación muy complicada. No creo que Cuba vaya a darle la espalda al derecho internacional humanitario, aunque no es la mejor vitrina para hablar de la vigencia de los derechos humanos, pero en este punto creo que hay razones jurídicas que ellos van a mantener hasta el último momento. Cambia un poco el matiz de ese acuerdo cuando hoy en día sabemos que integrantes del ELN están operando desde Venezuela, toda esta activación que hubo con los reincidentes de las FARC, ¿cambia algo o, como ya lo habían pactado ante Naciones Unidas, Cuba está obligado a cumplir con su palabra y ayudarlos a retornar al lugar donde ellos hubieran decidido? Y en todo caso Colombia no tiene el derecho porque es un país que respaldó estas negociaciones. Claro que sí. Yo creo que sí cambia el panorama, pero desde el punto de vista fáctico, o es más, para ser más precisos, confirma una situación que se conoce en Colombia, en Venezuela y en muchos países de América Latina, que el ELN tiene una ala terrorista, que tiene un ala vinculada directamente con el narcotráfico, que utiliza a Venezuela con el beneplácito de la dictadura de Maduro como un santuario donde no solamente tiene garantías de impunidad, sino de manera particular promoción desde Miraflores para que adelanten ese tipo de actividades en contra de la democracia colombiana, en contra de la población civil y en términos generales en contra del derecho internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta un presupuesto del proceso de negociación con el ELN que se aplicó igualmente con las FARC y que se ha aplicado como norma consuetudinaria en la gran mayoría de procesos de negociación de acuerdos en conflictos armados de carácter no internacional. Se hacen negociaciones, diálogos en medio del fuego cruzado. Esta situación no es nueva.
no es una situación imprevista, como lo fue el tema doloroso para Colombia que a nosotros nos tocó analizar durante muchos días en enero de este año, el acto terrorista en contra de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. Sin duda, eso confirma una situación, hace más gravosa todo lo que está ocurriendo, pero no tumba el acuerdo que se consignó entre Colombia, Cuba, Noruega y que está también amparado por Naciones Unidas. Ahora, hay órdenes de la Interpol, hay una ficha roja. ¿Cuáles son esas acciones diplomáticas que puede entablar Colombia en contra del gobierno de Cuba para capturarlos? Yo creo que solamente puede utilizar la circular roja, presionar mucho más a León para que adelante gestiones ya no eminentemente de policía judicial, sino diplomáticas para quizás convencer a Cuba, pero yo no le veo ninguna otra posibilidad. En algún momento, hace muy pocos meses, en boca del canciller Carlos Holmes Trujillo, un hombre que tiene una experiencia envidiable en materia diplomática, un gran líder, un gran político, igualmente el presidente Iván Duque, afirmaban que en cierta medida la posición de Cuba afectaba la resolución de Naciones Unidas que se dictó poco tiempo después del ataque del 11 de septiembre del año 2001, en el sentido de que ningún país puede promover, fomentar o dar amparo a miembros de grupos terroristas o al terrorismo internacional en términos generales. Muy seguramente se pueden jugar esas cartas, pero esas cartas llevan a una sin salida. ¿Qué podemos hacer? Solicitarle a Naciones Unidas que su Consejo de Seguridad se reúna para que tome la decisión de adoptar el uso de la fuerza en contra de Cuba. Lo veo muy lejano. Pero a Cuba no le da miedo, no pierde nada entrar nuevamente a esa lista negra. Yo creo que Cuba no tiene dentro de sus preocupaciones ello. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una cosa era la Cuba bajo la égida, el dominio del presidente Barack Obama, y otra completamente diferente, la situación que vive hoy con Donald Trump, más aún cuando sabemos que a partir de noviembre de este año empiezan los motores de lleno de la campaña presidencial para la reelección, que ya anunció que se va a presentar Donald Trump para seguir 4 años más como inquilino en la Casa Blanca. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que muchas cosas ya se han limitado, la isla está pasando un momento muy difícil, tiene unos problemas muy serios en materia energética, tiene problemas en materia de turismo, se ha vencido y no ha logrado sacar adelante muchos temas relacionados con la utilización internacional del sistema financiero. Yo creo que está en una situación difícil, pero Cuba lleva 40, 50 años en una situación parecida y ha logrado sobrevivir. No quiere decir ello que vaya a aplicar métodos iguales a los que utilizó los hermanos Castro, pero muy seguramente va a buscar amparos y va a dar la pelea, no solamente por defender a unos terroristas, porque lo son los del ELN, sino de manera particular porque busca mostrar una faceta de respeto al ordenamiento internacional, y esta excusa creo que le sirve más a Cuba que el discurso que está avanzando Colombia. ¿Y qué puede hacer entonces el concierto internacional? Porque parece que la jugada inteligente viene de Cuba. ¿Queda bien o mal con unos y con otros? Va a quedar bien en la comunidad internacional, muy seguramente se van a alzar voces que estén en contra de la posición de Cuba, pero Cuba entonces le va a dar la razón a Naciones Unidas, a la implementación del derecho internacional humanitario, tiene aliados muy importantes, no solamente los habituales que se hablan de China y Rusia, sino de manera especial Noruega y otros países que tienen una trayectoria muy importante en materia de formulación de mesas para negociar acuerdos. También tiene en cuenta que el acuerdo de paz con la FARC fue un éxito desde el punto de vista de la obtención de un premio Nobel de paz y que está marchando con todos los problemas que tenga. Desde ese punto de vista yo creo que el gobierno colombiano es entendible la apuesta que lanza al solicitar casi que a la fuerza, o por lo menos en discusiones verbales y en una cantidad de cartas que se entreguen. Creo que tiene más que ganar Cuba, porque hay que tener en cuenta que este tipo de procesos toma tiempo y muy seguramente no sabemos qué puede ocurrir dentro de 3 años cuando llegue el nuevo inquilino a la Casa de Nariño en Colombia. Claro, pero nos queda la sensación de cuando pudieron tener y extraditar a Santrich, se les voló. Ahora los pueden capturar de alguna manera porque por lo menos saben dónde están, si es que siguen en Cuba. Y nuevamente estamos... No pueden hacer nada. En ese caso no pueden hacer nada. Yo creo que es una situación crítica, es una situación donde la gran mayoría de gestiones políticas y diplomáticas hasta hoy, porque no sabemos qué esté pasando por debajo de cuerda, han sido un ejercicio de suma cero. Eso no habla mal de la diplomacia colombiana, no habla mal de una relación con Cuba. No creo que llegue el escenario de una ruptura diplomática política, porque si esa fuera la intención, inmediatamente se dio la respuesta de Cuba de no entregar a estos personajes por su vinculación directa como COSE en los actos terroristas del mes de enero de este año en contra de la sociedad colombiana. Se
toma la decisión inmediata de romper relaciones. Ahora, regresemos a Colombia. Por primera vez desde su desmovilización, las FARC, ahora convertida en partido político, rindieron una versión colectiva por los secuestros cometidos durante el conflicto. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, pidió perdón a las víctimas. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, debían responder de manera exhaustiva y detallada por todas las acciones cometidas entre 1993 y 2012. ¿Qué significa el reconocimiento que hace hoy Rodrigo Londoño? Yo creo que es una cuota inicial que no colma las expectativas creadas en el acuerdo de paz, en el compromiso verbal de estas personas que hoy le apuestan a vivir en democracia y bajo las reglas del Estado de Derecho. Creo que simple y llanamente hacen un adelanto que no es suficiente. Yo creo que es necesario avanzar mucho sobre ese particular. Por ejemplo, Joely, hablábamos tú y yo al momento de preparar este programa, que la FARC siga con ese jueguito dialéctico bastante cuestionable, por no decir criminal, de decirle las cosas al secuestro, decirle retenciones como si aplicara el derecho internacional establecido en los protocolos de derecho de manejo de conflictos armados de carácter internacional. Aquí no hubo ningún tipo de retenciones. Aquí en Colombia lo que hizo la FARC fue extorsión, secuestro, y ese es el punto. Tienen que reconocer el secuestro, no solamente desde el punto de vista verbal, tienen que contar cuáles fueron las prácticas, por qué se tomaron ese tipo de medidas, qué buscaban con ello, dónde están los restos de múltiples personas, de muchas familias que en estos momentos luchan por saber la verdad, dónde están los restos de esas personas que murieron en cautiverio, cuáles fueron las situaciones que les tocó afrontar, cómo se estableció esa línea de ubicarlos en tal sitio, por qué defraudaron la confianza de muchas víctimas que pagaron no una, ni dos, ni tres veces. Hubo casos de más de 10 pagos por rescate de una misma persona y aún así no la entregaron y murieron en cautiverio, sino es que las mataron. ¿Sigue faltando la reparación a pesar de que hoy se dé este paso? Claro que sí, hay que tener en cuenta que si bien esta audiencia tiene un nombre muy claro de esclarecimiento del tema del secuestro, ¿sí? Si bien hace parte de uno de los 4 estándares de justicia, hay que tener en cuenta que esto es un sistema y es un sistema integral. Además de la justicia es necesario hablar de la verdad, cuáles fueron las causas y cuáles fueron los motivos y cuál fue el móvil y cómo se movió todo lo que ocurrió, de qué manera podemos entender cómo nos quitan a alguien que hace parte de nuestra familia, especialmente que no está vinculada directamente con la confrontación y termina siendo involucrada en ese tema y perder la vida. Pero no se agota ahí, hay que reparar a las víctimas en términos eminentemente financieros, pero también tiene que haber una reparación simbólica, establecer mecanismos que me permitan recordar que eso ocurrió en Colombia y que no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Pero también hay otra parte que es muy importante, no todo es justicia, verdad y reparación, las acciones de no repetición. Es necesario que ahondemos en ese tema. La única forma que tenemos que este tema, este tipo de situaciones no se repita en el país es garantizar que no existe posibilidad fáctica, jurídica y mucho menos operacional en términos delictivos o militares de volver por parte de la FARC al secuestro. Pero hoy no hay esas condiciones en recursos económicos, en la agrupación criminal cuando hay reincidentes. Estamos en ello, acaba de arrancar este proceso. Hay que tener en cuenta que si bien entró a operar el 1 de diciembre del año 2016, estamos, Joely, a escasos 2 meses largos de cumplir 3 años de su implementación. La justicia ha tenido un arranque muy lento, se demoró mucho la aprobación de la ley estatutaria, apenas están dando las primeras audiencias y creo que la FARC ha cumplido bajo sus ritmos, pero no en su integralidad. El gobierno ha cumplido bajo sus ritmos, pero no en la integralidad. ¿Qué quiero decir con ello? No tenemos dinero para pagar todas las cosas que necesitamos, pero tampoco la FARC está entregando toda la información para honrar la memoria de las víctimas y la memoria histórica del conflicto. ¿Y dónde quedó todo el dinero? Pues el dinero de la FARC se complicó. Ellos dicen que no tenían dinero, la Fiscalía dice que tiene unas cuentas gigantescas, que hay no solamente inmensas extensiones de bienes inmuebles, propiedades en sectores muy ricos del país o en sectores que no tienen presencia del Estado, cabezas de ganado, dinero en efectivo. Se habla hasta de cuentas en el exterior. El anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez, entregó un informe donde daba una cifra astronómica sobre ese particular, pero en carta blanca esa plata quizás exista, ojalá la recupere el Estado colombiano, pero la obligación fiscal
es del gobierno, es decir, de los impuestos de los colombianos, directa o indirectamente, o nunca vinculados con el conflicto armado, va a salir el monto económico de las reparaciones. Jairo, y también quisiera un comentario sobre el tema de Venezuela. A esta hora se reúne el Consejo del TIAR y mañana se reunirá el Grupo de Lima. El objetivo es más presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Incluso se esperan nuevas sanciones. Vamos a escuchar a Julio Borges, canciller del gobierno de Juan Guaidó, y volvemos contigo. Hay muchas herramientas que todavía pueden suceder, son los que más han llevado a la vanguardia en todo esto, y creo que en este momento los Estados Unidos junto con Europa y América Latina van a incrementar la presión. Lo importante en una línea es lo siguiente: en la medida en que Maduro cerró el ciclo de Barbados, en la medida en que le dio una patada 2 veces a esa negociación que se puso sobre la mesa muy concreta, tiene que abrirse ahora un nuevo capítulo de presión, sobre todo de los países europeos de la región, para lograr que con esa presión o se termine de quebrar la dictadura o que se les obligue a un desenlace democrático. ¿De verdad se puede asfixiar al régimen? Porque parece que tiene más vidas que un gato, literal. Pero los más afectados siempre son los venezolanos. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que de verdad pueden ayudar a una transición democrática o no en Venezuela? Con tiar o sin tiar hay que mantener la presión política. Una de las frases que ha sido muy criticada en Colombia y en otros lugares, pero que desde mi punto de vista fue muy bien elaborada por el presidente Iván Duque, es precisamente la del cerco diplomático. Buscar los mecanismos políticos, diplomáticos, sociales y bilaterales necesarios para aislar la dictadura. El gran problema es que cuando tú aíslas una dictadura hay unos efectos colaterales que están relacionados con la situación crítica que vive la sociedad venezolana, pero esa situación crítica no la vive por cuenta del cerco democrático, la vives por la dictadura en Miraflores. ¿Qué puede hacerlo más gravoso? Existen estudios que dicen que puede ocurrir, que hay unas probabilidades muy altas. No es lo que está pasando en estos momentos. Con tiar o sin tiar hay que arreciar la presión, garantizar un mayor nivel, no solamente de aislar a la dictadura, sino tener pocas posibilidades de negociar para propiciar así un diálogo que sea única y exclusivamente dirigido a la salida de la dictadura o de los integrantes de la dictadura y que llegue un gobierno interino de Guaidó o de cualquier otra persona. Yo creo que eso se puede mantener. No sé si los países sean Europa o el Grupo de Lima, yo creo que ahí nos equivocamos. ¿Con quién hay que negociar? Es con el gobierno de Beijing y con el gobierno de Moscú. Ellos realmente tienen las llaves para sacar la dictadura y soñar con una democracia liberal. ¿Y quién tiene que negociar con ellos? Yo creo que tiene que negociar la comunidad internacional, especialmente los países del Grupo de Lima. Te agradezco, Jairo Libreros, por estos minutos para la tarde. Para mí es un placer. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con la información. Donald Trump sorprendió hoy a los asistentes a la cumbre del cambio climático. El presidente de Estados Unidos había convocado un foro sobre la protección de minorías religiosas en la misma sede y a la misma hora a la que se realizaría el evento sobre el clima, por lo que no se esperaba su presencia. Había sido ampliamente criticado tanto por los demócratas como por activistas, quienes insistieron en que se trataba de un desaire. Sin embargo, Trump entró hoy a la sala donde se realizaba la cumbre y se sentó junto al vicepresidente Mike Pence. Estuvo aproximadamente 15 minutos en la reunión sin ofrecer declaraciones. Y Nueva York es escenario de la Cumbre del Clima de la ONU 2019. La cita busca que líderes de más de 90 países adopten compromisos concretos para detener lo que ha sido calificado como una catástrofe ambiental. Greta Thunberg, la joven guerrera que lucha contra el cambio climático, pronunció un emotivo discurso en el que criticó la inacción de los gobiernos y pidió adoptar iniciativas concretas para salvar el planeta. La cumbre climática se lleva a cabo un día antes del inicio de la edición número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas. NTN 24 está ahí en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Adelante. Hola Joely, televidentes del canal de las Américas, 5 de la tarde, 49 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Tema clave en esta jornada, en el transcurso del lunes, el inicio sobre la discusión de políticas públicas de mitigación al cambio climático en una sesión especial convocada por el secretario general de Naciones Unidas con el objetivo de hacer una revisión y actualización de los protocolos sobre cambio climático que habían sido acordados a nivel global por última vez en París en
en el año 2015. Es una sesión que coincide justo con un día de altas temperaturas en la ciudad de Nueva York. Toda la jornada la sensación térmica ha oscilado sobre los 30 grados centígrados y justo coincide con este calor, pues el debate a nivel internacional sobre los países que al menos por ahora han expresado cierto nivel de compromiso con avanzar sin más demoras en estrategias concretas para combatir el cambio climático. Y allí, otra de las protagonistas de la jornada ha sido la joven activista climática sueca Greta Thunberg, quien es la líder actualmente del principal movimiento ecologista internacional y que ha venido justo aquí a la ciudad de Nueva York para entregar un último discurso a manera de llamado urgente a los gobiernos internacionales para que avancen en materia específica sobre la lucha contra el calentamiento climático. Y allí, ante los líderes de gobiernos de todo el mundo, entregó un apasionado discurso en donde pidió sin más demoras acciones concretas para frenar el calentamiento global. Greta no ocultó ni sus lágrimas ni su enojo. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Y es que esta adolescente de dulce sonrisa pero de carácter firme comenzó a faltar a la escuela desde hace un año para protestar sola frente al Parlamento sueco. Huelga escolar por el clima, decía su improvisada pancarta. Rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha por la protección del planeta y el viernes pasado millones de personas respondieron a su llamado para unirse a la huelga mundial por el clima en 160 países. Este lunes, en la cumbre sobre el clima de la ONU, la joven ambientalista acusó a los líderes mundiales de robarle su infancia. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? En la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, advirtió además que la naturaleza está devolviendo con fuerza el golpe que ha recibido. Justamente la ONU publicó un reporte que es discutido esta semana en Nueva York, en el que advierte que los últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia. El documento asegura que hay un continuo descenso del hielo marino y un aumento considerable del dióxido de carbono en la atmósfera. Greta Thunberg, a quienes ustedes acaban de escuchar, no solo entregó ese apasionado discurso, sino que también puso ejemplo. Lideró junto con otros 16 jóvenes de al menos 12 países de todo el mundo una acción coordinada. En este caso en particular, aprovechó el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y a través de una serie de protocolos que permiten a la sociedad civil presentar reclamos directamente a la Organización de Naciones Unidas, pues entregó una queja o querella contra un conjunto de naciones consideradas como algunas de las que más emiten contaminantes alrededor del mundo. Esa petición no solo hizo parte Greta, sino también algunos activistas climáticos de América Latina, entre ellas una argentina con quien tuvimos la oportunidad de hablar para consultarle a ella específicamente cuál fue su mensaje y por qué decidió adherir a esta causa de los jóvenes por el clima a nivel internacional. Yo creo que es tiempo de que escuchen. La verdad es que se hace porque es una demanda, es como una denuncia de nuestra parte. Somos niños, yo no debería estar acá ni debería estar hablando con vos y es la realidad. Ellos deberían saber mejor qué hacer que nosotros. Así que estamos acá y estamos parados y queremos que nos escuchen y sí creo que van a haber buenos resultados. La otra noticia clave por tener en cuenta en el transcurso de esta jornada viene por cuenta del desarrollo de la propia Conferencia Global sobre el Clima. Allí un conjunto de 60 países ya presentaron algunos de sus planes concretos para avanzar en programas como la reducción del uso de carbono o de combustibles fósiles, así como la adaptación de energías verdes. América Latina ha tenido allí una participación, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica han sido unos de los países que, de acuerdo con Naciones Unidas, están implementando ya este tipo de estrategias y por eso fue que se les permitió tener la palabra durante este importante foro a nivel internacional sobre cambio climático. Joel, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde.
Gracias, Alejandro. Vamos a dejar Nueva York y vamos a Washington, donde hubo personas arrestadas, vehículos remolcados con sus ocupantes dentro y un heroico adolescente en una silla de ruedas. Esas son las imágenes que nos llegan desde la capital estadounidense el día de hoy, donde decenas de manifestantes paralizaron el tráfico en varios puntos de la ciudad en plena hora pico. Lo hicieron para pedir a legisladores medidas más estrictas para frenar el cambio climático. La noticia la tiene Emiliana Molina. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues decenas de manifestantes han salido a caminar por la capital estadounidense y a frenar el tráfico en alrededor de 4 puntos estratégicos durante la hora pico, precisamente para causar caos aquí en la capital estadounidense y llevarle un mensaje a los legisladores de que tomen acciones más contundentes en cuanto al cambio climático. De hecho, este es uno de los grupos que ya se está comenzando a desintegrar. Estaban dándole la vuelta a la capital de la nación, protestando en contra del cambio climático. Son varias iglesias unidas, todas por la misma causa, pero ya terminaron su manifestación, pues recordemos que estas protestas estaban ocurriendo durante la hora pico aquí en la capital estadounidense. Vamos a hablar con uno de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Podrían decirme su nombre y por qué están aquí? Mi nombre es Keith Koflos y estoy aquí porque, bueno, yo me mudé a Washington hace unos 29 años para tratar de lidiar con todas estas políticas del cambio climático, pero nada ha ocurrido desde entonces. Así que yo sé lo que se tiene que hacer y estamos muy lejos de, en realidad, lograr un desarrollo al respecto. ¿Y cómo se siente usted respecto a la posición del presidente sobre el cambio climático? Pues bien, yo pienso que el presidente está trabajando con el déficit de la compasión. Yo creo que probablemente hay algún efecto o algún poco de compasión en su corazón por la gente que se ha visto afectada por todo el problema climático en el país, pero asimismo yo pienso que es importante que él encuentre un poco de compasión y la ponga primero y la exponga para ayudarnos. Y un mensaje para los votantes estadounidenses. Mi mensaje para los votantes estadounidenses es: piensen en los niños, piensen en el legado que van a dejar, piensen también en cómo ellos van a ser capaces de enfrentar si no se toman las decisiones correctas el día de hoy. Bueno, y como lo escucharon, le estaba pidiendo a los americanos que piensen en los niños y los más jóvenes, que son quienes al final del día van a ver las consecuencias más serias en cuanto al cambio climático. De hecho, recordemos que este tipo de manifestaciones iniciaron la semana pasada con iniciativas de Greta Thunberg, una activista en contra del cambio climático que de hecho estuvo aquí en Washington la semana pasada haciendo cabildeo y pidiéndole a los legisladores que tomen acciones más contundentes, y se espera que este tipo de acciones y manifestaciones continúen durante el transcurso de esta semana en el marco de la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y hay alerta en el Caribe por la formación de la tormenta tropical Karen, ahora degradada a depresión tropical. El fenómeno ha traído intensas lluvias a las islas de Barlovento, Granada, Trinidad y Tobago. En Florida, Paola Serna tiene toda la información. Muy buena tarde, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aunque la tormenta Karen se encuentra como un sistema bastante desordenado, el Centro Nacional de Huracanes y los meteorólogos han seguido el desarrollo y la trayectoria de esta tormenta, que continúa con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Se encuentra a unos 300 kilómetros al sureste de San Juan, Puerto Rico. Las autoridades pues continúan monitoreando este sistema. No se descarta la posibilidad que traiga consigo muchísima lluvia, entre 10 y 20 centímetros pudieran caer particularmente en Puerto Rico, y es por eso que se mantienen las alertas tanto para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebras, como para las Islas Vírgenes, tanto estadounidenses como británicas. Se estima que se mueve al noroeste a 12 millas por hora. Con ese movimiento, el sistema debiese pasar durante este día martes por Puerto Rico, dejando tal vez no tanto viento, porque el viento máximo estaría en torno a 40 millas por hora, no sería tan destructivo, pero sí podría dejar bastante lluvia. En Puerto Rico, una precipitación fuerte no es una buena noticia cuando es del tipo devastador, es verdad que hace falta la lluvia, pero de este tipo de lluvia con esta intensidad sería tal vez un poquito complejo. Lo positivo de esto es que llegue a huracán ahora es imposible. Creo que la isla no está ahora mismo preparada todavía.
falta mucho por rescatar. Hay muchas familias que todavía tienen techos azules, como le llaman, que son de plástico. Y cualquier advertencia de lluvias, tormentas, huracanes que vayan a estar cerca de la isla, pienso que es una situación un poco ya de un 911 para nosotros, una situación de emergencia donde la gente debe resguardarse, donde la gente debe buscar dónde estar. Representantes y activistas de la comunidad puertorriqueña en el estado de la Florida han continuado trabajando desde el paso del huracán María para tratar de ayudar a las víctimas que aún quedan de este desastre. Aseguran que Puerto Rico no está aún listo y preparado para recibir este tipo de embates de tormenta tropical o mucho menos de huracán. Está muy frágil, Puerto Rico está frágil, no solamente económicamente, sino Puerto Rico está frágil en cuanto a la infraestructura, en cuanto al poder recibir una tormenta. No tiene ahora mismo la capacidad para poder estar en una situación como ella. Van a haber muchísimas inundaciones. Esperamos que ahora con Karen, primero lo que deseamos es que no pase Karen por la isla de Puerto Rico, honestamente. Pero si pasa, ya la gobernadora de Puerto Rico, nuestra Wanda Vázquez, está en los medios de comunicación dejando saber cuáles serían los últimos detalles, cuáles son los albergues, cuáles son lo que tenemos cerca para poder ayudar a nuestra comunidad y a nuestro pueblo de Puerto Rico en las diferentes ciudades. De seguir rumbo al norte, se estima que el sistema tendería a detenerse sobre aguas abiertas del Atlántico y ahí habría que vigilarla a todo el mundo. Tanto Cuba, Bahamas, Florida, todo el mundo debería seguir atento a Karen. La gobernadora Wanda Vázquez ha dispuesto un plan de emergencia para ayudar a los 3.2 millones de puertorriqueños. También los expertos hacen un aviso para que todas las personas que se encuentran dentro del corredor que pudiera tener influencia esta tormenta se rijan por las fuentes oficiales y eviten hacer este tipo de consultas a través de redes sociales u organismos no facultados para dar estas posibles trayectorias de las tormentas y los huracanes. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Comenzó en Nueva York la reunión anual de Concordia 2019, un evento de análisis y debate que este año abordará, entre otros, los retos de las crisis humanitarias del mundo, el auge del populismo y la situación en Venezuela. En el marco de este evento, NTN 24 habló con Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de los Estados Unidos, sobre su reciente gira por América Latina enfocada en el empoderamiento femenino y la crisis regional. Ivanka estuvo en Colombia, Argentina y Paraguay. Tuvimos una visita extraordinaria en América Latina, fue muy productiva. Me reuní con personas, mujeres maravillosas en la fuerza laboral, empresarias, emprendedoras, y fue muy inspirador para continuar en la colaboración con nuestros socios en América Latina para que puedan alcanzar la meta de desatar su potencial económico. Y la primera dama de Estados Unidos fue la encargada de dar el campanazo de apertura hoy en la Bolsa de Nueva York. Melania Trump estuvo junto a Stacey Cunningham, la primera mujer en presidir el mayor mercado de valores del mundo. La primera dama se encuentra en la Gran Manzana acompañando a su esposo, a quien asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza mañana. Tiempo de una nueva pausa. En la tarde, al regreso, Venezuela lidera la lista de países más corruptos de América Latina, según Transparencia Internacional. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos con más información. Venezuela sería el país con más corrupción en América Latina. Según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional, 87% de los venezolanos aseguran que la mayoría de las personas que rodean a Nicolás Maduro son corruptos, una percepción más alta que la registrada en 2017. De todos los países del continente evaluado, Venezuela es el único donde 61% de los ciudadanos aseguraron que les habían pedido pagar sobornos. 1 de cada 2 venezolanos se vio obligado a realizar el pago. El sondeo también reveló que 21% de los encuestados recibieron dinero a cambio de votos. A esta hora nos acompaña Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias a ti. Mucho gusto de estar contigo. Tengo
que pedirle que nos aclare un poco. ¿Estos índices en Venezuela son de corrupción o de percepción de la corrupción? Bueno, esa es una encuesta de percepción de corrupción. Se hace un gran cuestionario, un cuestionario cada vez más complejo. El barómetro sale desde hace muchos años, sin embargo se reforma y se modifica la herramienta, la metodología para tener información más cercana a lo que está pasando en la realidad, con lo cual una pregunta valida la otra o no, y uno puede tener más cerca la información de lo que está sintiendo y pensando la gente. Sin embargo, en el barómetro hay unos datos que no es solamente lo que la gente piensa que está ocurriendo, sino que se les pide a las personas que respondan si les ocurrió o no les ocurrió, con lo cual es mucho más que percepción, ¿no? Uno se acerca a preguntar, en los últimos 12 meses, ¿usted o alguien de su familia ha tenido que pagar por algún servicio público, ha tenido una experiencia de corrupción? Entonces ya esas preguntas dan una información de ocurrencia y se puede medir entonces mucho más allá de percepción, realidades. 87% de los venezolanos encuestados aseguran que la mayoría de las personas que rodean a Nicolás Maduro son corruptos, es decir, no hay confianza en el madurismo. Así es. Bueno, en el madurismo ni en ningún nivel del Estado venezolano, porque si bien es cierto que en lo más importante, en lo que sale peor evaluado es el presidente y el grupo más cercano al presidente, pues también sabemos que parte de lo que hace el grupo de Maduro es la Asamblea Constituyente, que tiene 82% de percepción de corrupción, todo el sistema de justicia, los jueces y los magistrados tienen un 79%, los empleados públicos no se salvan y tienen 84%, pero esa percepción y esos niveles de ocurrencia, estoy seguro que si me lo preguntan a cualquier venezolano va a estar de acuerdo con esos resultados. Transparencia Venezuela tiene un sistema de recepción de denuncias de corrupción y todos los días recibimos denuncias. En principio, y hace unos años, la mayor cantidad de denuncias era contra los policías, el policía que te cobró, una cosa que se conoce en América Latina completa. Sin embargo, desde hace unos años para acá tenemos mucha más denuncias de cosas mucho más concretas. Por ejemplo, para obtener la identificación, pasaporte o cédula, sobre todo pasaporte, que como ustedes bien saben, América Latina es prueba de la gran migración de venezolanos y el documento del pasaporte es vital, es esencial para no estar indocumentado y poder hacer las gestiones necesarias en cualquier país. Pero para ese pasaporte, Transparencia Venezuela solo tiene 7 denuncias ante la Fiscalía General de la República, con lo Mercedes, cual estos índices, dar fe de la gran cantidad de denuncias. ¿Estos picos pueden deberse, por ejemplo, a la ola migratoria, es decir, que la gente necesita estos documentos para salir? ¿O a qué atribuyes que ahora sea en estos sectores donde se ven estos picos? Bueno, quizás hay más personas que se enfrentan al problema, sin embargo ese problema no es nuevo, no es desde hace 4 años ni 5. Desde hace muchos años en Venezuela ha ocurrido, hemos tenido como olas en donde ha sido difícil conseguir el pasaporte. Hace unos 10 años se resolvió temporalmente, se incorporó un sistema automatizado de citas en línea, entregaban el pasaporte a los 8 días. Los venezolanos estábamos felices, veíamos que por fin algo estaba funcionando, pero eso duró muy poco tiempo. Inmediatamente empezaron a ocurrir problemas para tener la cita. Yo misma tengo el pasaporte vencido y ha sido complicadísimo obtenerlo, todavía no lo he obtenido. O sea, quiero decir, no es una cosa que le pasa a alguien desconocido, no, eso nos pasa a todos los venezolanos. Pero no es solamente, lamentablemente, no es solamente en el SAIME, que es este órgano que es responsable de la identificación y que garantiza un derecho humano como es el de la identidad, sino que hay muchos otros sectores que quizás son más importantes para el desarrollo de la sociedad, como la justicia. Cuando los ciudadanos no confían en la justicia, en los jueces, los magistrados, poco podemos decir del Estado de Derecho.
No ¿Y cuánto se puede gastar un venezolano en actos de corrupción con un policía por obtener un servicio o en estos casos extremos de los que usted habla en términos de acceder a la justicia? Bueno, la verdad es que ahora no tengo muy claros los números porque, como sabes, la inflación nos hace perder la perspectiva de cuánto cuestan las cosas, pero seguramente eso también está dolarizado. El pasaporte, por ejemplo, nosotros hemos recibido denuncias de que la gente para obtener un pasaporte, no la cita, el pasaporte, los costos van desde $750 a $3.000. Hay otra cantidad de trámites importantes en donde también se pide dinero, como por ejemplo las notas certificadas que tanto necesitan los migrantes para obtener trabajo o para irse a estudiar a otro lugar. Hay ahí también una larga lista de denuncias de corrupción, pero en Venezuela el problema no es solamente esa corrupción simple que llamamos, ¿no? Porque no es que es pequeña, pero es una corrupción sencilla en el sentido de que hay una persona que te lo pide directamente a ti como usuario. En Venezuela el problema más grande es la gran corrupción, y creo que a esa gran corrupción es a la que apunta ese 87% que señala al presidente y a su esfera de poder. Una gran corrupción que en este momento ya tiene abiertos 50 casos en 20 países del mundo, en los sistemas de justicia de 20 países, un sistema de justicia que una gran corrupción, que se calcula en más de $300.000 millones, que tiene paralizado el país económicamente, que ha acabado con la productividad, que nos tiene sin luz, o con una luz que no es que se va, sino que de vez en cuando llega, sin servicios de salud, con una educación paupérrima, y bueno, con esa cantidad múltiple de crisis que vivimos y sufrimos y padecemos los venezolanos. Y cuando habla con la gente, usted observa también que hay una mayor predisposición a permitirse recibir pagos por sobornos, por corrupción, o motivarla. Es decir, no solamente los miembros de la constituyente, del oficialismo, sino la gente de a pie está más abierta a esos actos de corrupción como una nueva forma de administrar la justicia, los servicios, etcétera. Sí, Joely, lo que pasa es que esto es muy difícil para una persona que trabaja todos los días contra la corrupción y que tiene que levantar la bandera de la integridad permanentemente, pero en Venezuela es muy difícil para cualquier persona hacer un trámite sin tener que pagar. Cierto. Recuerda, por ejemplo, en las fronteras en Venezuela que no se consigue la gasolina. La gente puede pasar días y días haciendo cola en determinados momentos para obtener gasolina. Y la gente, sin embargo, la puedes comprar mucho más cara en lo que en Venezuela se conoce como bachaqueada, que no es otra cosa que el mercado negro. Y ese mercado negro obviamente sale de un proceso irregular, un proceso ilegal, un proceso de contrabando o de misma corrupción, en donde se desvía esa gasolina para que unos pocos la puedan vender cara. Bueno, cuando el venezolano deja de ser parte de la red de corrupción y se convierte en víctima y tiene que pagar para obtener eso que necesita para seguir viviendo y para seguir funcionando, creo que eso es lo peor que nos está pasando, ¿no? Que la vida diaria, el día a día, conseguir una bombona de gas, si esperas a tener la bombona de gas al precio oficial, que además es ridículamente barato, muchísimo menos de una décima parte de $1, si esperas a tener ese precio nunca vas a obtener una bombona de gas, y no tienes bombona de gas no puedes cocinar. Entonces, pues todo el mundo está dispuesto a pagar en el mercado negro. Entonces, hay el Estado incentiva unos caminos irregulares en donde a todos los venezolanos nos pone en el camino de la irregularidad. Creo que Venezuela va a dar para muchos estudios, ella está dando para muchos estudios, pero es un gran territorio para seguir investigando hasta dónde podemos llegar los seres humanos para poder seguir viviendo y relacionándonos entre nosotros. Ya. Le agradezco a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Gracias por estar con nosotros.
A la hora. Hasta luego. Y desde Venezuela envían un mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno que acudirán a la Asamblea General de Naciones Unidas desde mañana. Estudiantes en Caracas salieron a las calles para exigir la salida del régimen de Nicolás Maduro. En el lugar de la noticia está Oliver Fernández con la información. Adelante. Dirigentes de 12 universidades del país se apostaron pacíficamente frente a la Universidad Central de Venezuela. Allí los esperó un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Los universitarios piden a la Organización de Naciones Unidas decisiones concretas para evitar un desastre humanitario en Venezuela. Las Naciones Unidas, más allá de que le digamos una posición política que tenemos dentro de Venezuela, es que sepan que universidades autónomas, experimentales y privadas, estamos aquí juntos dando la lucha. Y el día de hoy hacemos esta actividad simbólica en la calle porque el mensaje es ese, nuestra lucha no violenta. Y si las Naciones Unidas no quieren un desastre en Venezuela, pues tienen que tomar las decisiones como comunidad internacional para acabar con un desastre humanitario que hay en este país. Exhortan al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a no ser indiferente con la crisis venezolana y a que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El señor Nicolás Maduro está usurpando un cargo por la vía de la fuerza y el poder como única forma para someter a la población venezolana. La solución a la crisis migratoria, y nos dirigimos al ACNUR, pasa por el cese de la usurpación. De nada sirve pañitos de agua tibia para que sigan migrando cada vez más venezolanos. La ONU debe activar mecanismos que ayuden a Venezuela a tener un gobierno legítimo. Todas las vías, todos los mecanismos, todas las acciones, todo esfuerzo suma y todo esfuerzo es necesario para abandonar esta desgracia y construir el país que queremos. Es hora de que la comunidad internacional se dé cuenta y la Asamblea General de la ONU de que lo que está pasando en Venezuela es una crisis humanitaria de gran escala y de una escala histórica y que hay que actuar al respecto. Y se deben poner en marcha todos y cada uno de los mecanismos que permitan a los venezolanos tener un gobierno legítimo, democrático y que atienda todas y cada una de las necesidades. El movimiento estudiantil está dispuesto a regresarle a los venezolanos la esperanza y la superación. Tiene la valentía, que tiene el coraje para asumir la lucha que en este momento los venezolanos necesitamos dar para rescatar la libertad y la democracia que nos lleve nuevamente a un país en donde los hospitales puedan servir, donde haya instituciones educativas de calidad, en donde el hambre sea saciada, en donde haya pues dinero en los bolsillos de los venezolanos, producto de su trabajo, pero sobre todo un país donde podamos aspirar a ser sin que nadie nos diga que no podemos serlo. El movimiento estudiantil creará la Confederación Venezolana de Estudiantes para buscar una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Y como una ilegalidad con la que el régimen de Nicolás Maduro busca intervenir a las universidades venezolanas, califican abogados y profesores de Derecho Constitucional la sentencia del TSJ que obliga a las casas de estudios superiores a realizar elecciones de sus autoridades en un plazo de 6 meses. Esta sentencia del tribunal madurista impone condiciones que violan la autonomía establecida en el artículo 109 de la Constitución y buscaría sustituir a las autoridades a través de un desacato, según denunciaron los expertos en materia legal. Luis Laya tiene toda la información desde Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela, profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela han rechazado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las universidades nacionales autónomas a realizar elecciones y respetando la normativa que establece la Constitución que garantiza la autonomía. Señalan es una nueva intervención por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de las universidades. Ellos lo único que quieren es declarar en desacato a las autoridades para que se intervengan con la designación de nuevas autoridades y cierre para revisión ideológica de los procesos. Eso es lo que han hecho antes. Intervenir a la universidad autónoma con la intención de tomar a sus autoridades y colocar a miembros afectos al régimen. Eso es lo que busca la reciente sentencia, la 324 del TSJ, que da un plazo de 6 meses para realizar elecciones. Esto bajo condiciones que irrespetan a la autonomía universitaria. Así lo aseguran abogados y profesores de Derecho Constitucional. El objetivo de ellos es que la universidad no convoque el proceso electoral, que desconozca esa sentencia para que ellos declaren, similar a lo que se hizo con la Asamblea Nacional, que hay un desacato.
Aseguran que el plan del Ministerio de Educación y del régimen de Maduro es partidista, acabar con la libertad de pensamiento. Por eso atacan a organismos como la Asamblea Nacional, a los sindicatos gremiales y también a las universidades. Son las únicas 3 instancias plurales y democráticas que quedan para que la tiranía tome totalmente el control de Venezuela. Es un plan partidista, es un plan político. Es, desde una perspectiva totalitaria, establecer el control sobre todas las fuentes que producen el conocimiento. De concretarse este plan, serían detenidas las autoridades universitarias para poder tomar las instancias de poder y dominar estos espacios, cerrar la universidad y reestructurar sus contenidos para llenarlos de política. Capturarlos como rehenes, sustituirlos con autoridades designadas a dedo, como pasó en la Universidad Simón Bolívar con un vicerrector, y sobre esa base se produce un cierre técnico de la universidad. Por el tema de la persecución política a los rectores de carácter penal, a los rectores universitarios que forman parte de Barú. Acudieron a instancias internacionales para rechazar esta sentencia. También han llamado a todos los gremios dentro de la universidad, tanto estudiantes, trabajadores y profesores, a unirse y confrontar al régimen de Nicolás Maduro para garantizar la autonomía. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y en esta parte del programa saludamos a Amalio Belmonte, sociólogo, doctor en Ciencias Políticas y secretario de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Vemos que profesores rechazaron la injerencia del régimen en procesos electorales y anunciaron que se declaran en desobediencia civil. ¿Qué significa técnica y legalmente esta desobediencia civil? Bien, fíjese, hay un proceso que ha venido dándose en todas las universidades venezolanas, pero sobre todo en este caso concreto con la Universidad Central de Venezuela. Porque, claro, tiene una significación histórica, simbólica, está asociada con todo lo que tiene que ver con la democracia venezolana y con el pensamiento libre. Entonces, en buena medida, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia trata de cumplir un objetivo político, que es controlar la universidad, tal y cual como lo han dicho los profesores de Derecho Constitucional. Sí. Eso ya se intentó hace algunos tiempos cuando se propuso una reforma constitucional y se incluyó un artículo que modificaba el artículo que está referido a la autonomía universitaria. Posteriormente hicieron un proyecto de ley de universidades donde resucitó, por llamarlo en esos términos, la misma sentencia que ahora la Sala Constitucional le intenta imponer a las universidades venezolanas. Bien, es decir, que desde hace algún tiempo, desde el año 2007, hay un proceso de intervención por la vía judicial de las universidades venezolanas, sobre todo tratando de limitar el ejercicio de la autonomía universitaria. Frente a ello, se ha desarrollado un gran movimiento con los estudiantes, con los profesores. Además, se han hecho acciones de carácter judicial. Es decir, el martes pasado nosotros, como autoridades universitarias, hicimos una apelación ante la Sala Constitucional y nos disponemos ahora a hacer una recusación contra los jueces, porque en todo caso ya adelantaron opinión acerca de la intervención de las universidades. Bien. Sin embargo, estamos en una disyuntiva, porque ciertamente, de acuerdo con la información previa, si nosotros no acatamos esa decisión de convocar a elecciones, podemos ser destituidos y se imponen 4 autoridades, son 4 las autoridades en este caso concreto, que sean afectos al gobierno. Si lo hacemos, estamos en buena medida también violentando el principio académico de que la universidad sea de su propio gobierno, que la composición del claustro que elija las autoridades no es el que impone el gobierno, sino que la universidad ya tiene establecido como norma y como ley, que son que votan los estudiantes, votan los profesores y votan los egresados. La sentencia que ahora se está, diríamos, en el plano político venezolano, en la discusión política venezolana, amplía el universo de la votación en las universidades y entonces le da el mismo derecho al voto a todos los profesores, a todos los estudiantes, a todos los obreros y a todos los empleados. Es decir, cada persona que trabaja en la universidad tendría derecho al voto. Sería como la elección de un gobernador, la elección de un alcalde o la elección de un presidente de la República. Es decir, tratan de asimilar el mundo académico al mundo específico político y no es así. El mundo académico se rige por otro tipo de normas. La vinculación de la academia o la vinculación con la academia es distinta a la vinculación con el poder político local o el poder político nacional. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que estamos dispuestos a discutir la ampliación del universo electoral que elija las autoridades, pero discutirlo con base a criterios de carácter académico, criterios de carácter mucho más equitativo, ciertamente, pero no con una imposición y menos aún
viendo el peso que tienen los profesores en la elección de sus autoridades. En general, en todas partes del mundo, no hay ninguna universidad donde se elijan las autoridades donde el peso mayor no lo tengan el mundo académico. En España, por ejemplo, los académicos que son doctores tienen el 50% de la votación. Doctor. Y así sucesivamente. Pero en este caso nos quieren imponer que cada persona... Perdón. Sí, le quiero preguntar, ¿cuál es el impacto de esta jugada del madurismo contra ustedes, los profesores? ¿Cuál es el impacto para todos los estudiantes? Porque poco a poco comenzamos a ver un rezago académico, podría declararse un cierre técnico de la universidad, podría tomarse la universidad y politizarse el marco académico. ¿Cuál es el efecto, las consecuencias para los estudiantes venezolanos? Bien, ya tenemos una situación bastante difícil porque las condiciones socioeconómicas de Venezuela han abandonen las aulas, que muchos profesores dejen de ser profesores para dedicarse a otra actividad o que emigren del país, obviamente. Colombia ha sido muy receptiva, hay una gran cantidad de académicos que viven allí, una gran cantidad de estudiantes que han diríamos, conformado lo que se llama la diáspora venezolana, que es un fenómeno poco usual en Venezuela. El venezolano nunca ha sido migrante, ciertamente, en general, históricamente no ha sido así. Ahora, la sentencia refuerza la situación socioeconómica. La sentencia lo que hace es reforzar las condiciones negativas contra la academia. Un presupuesto deficitario, unas condiciones de trabajo realmente poco dignas para un profesor y para un estudiante. A eso añadimos ahora el intento de imponernos por la vía judicial autoridades no electas, autoridades afectas al gobierno. Eso obviamente que conspira contra una universidad, en este caso la Universidad Central de Venezuela, que va a cumplir 300 años en el año 2021. Y el gobierno quiere arroparla, colocar el mando sobre la academia y obviamente negativos. Ahora, lo positivo está en que estamos reaccionando, los estudiantes se han organizado, los profesores también. Este es un problema que no solamente compete a la universidad, sino que le compete a todos los demócratas venezolanos, y yo creo que por allí va el asunto. Discutirlo, pelearlo desde el punto de vista jurídico, en el mundo académico y también desde el punto de vista político. No nos queda otro camino porque lo otro es entregar la universidad y nosotros nos vamos a celebrar 300 años de la fundación de la UCB, como se le conoce en Venezuela, con unas autoridades impuestas y además atentando contra la autonomía universitaria. Y en términos de años, de tiempo, ¿de cuánto puede ser este rezago? Porque no solamente, como usted lo explica, son los alumnos, sino también la base de profesores que poco a poco comienzan a ver mermado su espacio de trabajo, pero también sus medios de supervivencia. Claro, diremos, no podemos establecer, pero es catastrófico por lo siguiente. En Venezuela, durante muchos años, antes que este modelo político llegara al poder en Venezuela, la condición de profesor estaba bien remunerada, no solamente desde el punto de vista del sueldo, sino las condiciones de trabajo. Los profesores nuestros tenían una gran posibilidad para estudiar en el exterior, posgrado, para vincularse con el mundo académico. La academia la quieren destruir. Y si la logran destruir... La quieren destruir. Y si la logran destruir, aspiramos que no la logren destruir, sería perder un inmenso tiempo de formación, de esfuerzo que ha hecho Venezuela para mejorar sus universidades, para colocarlas en el ranking de las universidades latinoamericanas en un buen lugar. Si esto ocurre, bajaríamos mucho en el ranking, se limitaría mucho el desarrollo académico de Venezuela en general, no solamente de la Universidad Central de Venezuela, sino de todo el país, y por supuesto eso repercute mucho en la posibilidad que tiene el país de salir de esta crisis. Si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la ciencia para mejorar el país, obviamente que no solamente se retrasa la universidad, sino también retrocede el país. Y esta gente tiene un pensamiento decimonónico, es una gente del siglo XIX y parece que quiere llevar al país hacia el siglo XIX. Todo aquello que produzca valor, que produzca conocimiento, es peligroso para el gobierno. Le agradezco a Amalio Belmonte, sociólogo, doctor en Ciencias Políticas y secretario de la Universidad Central de Venezuela, por estos minutos para la tarde. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Al volver, el desarrollo de la noticia: cancilleres del TIAR aprueban nuevas sanciones contra Venezuela, entre ellas
el congelamiento de activos y extradición de las personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro por lavado de dinero y narcotráfico. Volvemos con esta información en desarrollo. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, en NTN24. Podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Mucha atención, noticia en desarrollo desde Nueva York. Ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, acordaron imponer mayores sanciones contra Venezuela. Durante una reunión que se llevó a cabo en Estados Unidos, el encuentro se llevó a cabo al margen de la 74 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se realizó según lo acordado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el pasado 11 de septiembre. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien fue elegido para presidir el órgano de consulta de ministros de Relaciones Exteriores del TIAR, informó que las nuevas sanciones fueron aprobadas con 16 votos a favor, 1 en contra, el de Uruguay, una abstención de Trinidad y Tobago y una ausencia de Cuba. Según esta decisión, los países firmantes, estos 16 de los 19 requeridos, se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Nicolás Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción o a violaciones de los derechos humanos para proceder e investigarlas y sancionarlas, por ejemplo, con la congelación de los activos que puedan tener en esos 16 estados. Y avanzamos a otras noticias. 61% de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia anticorrupción del Gobierno de México, según reveló el Barómetro Global de la Corrupción 2019. La medición, elaborada por Transparencia Internacional con sede en Berlín, muestra un histórico salto de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según reseñó en un comunicado la Secretaría de la Función Pública. En esta parte del programa nos acompaña Sofía Ramírez Aguilar, investigadora y analista política. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Joely, a tus órdenes. ¿Qué tanto pesa la buena popularidad de la que goza hasta el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esos índices? Mira, definitivamente el momento en el que fue levantada la encuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador gozaba de una popularidad que rondaba el 80%, dependiendo de la casa encuestadora que le preguntaras, 2 puntos más, puntos menos. Pero al final del día, en febrero-marzo, que fue cuando se levantó la encuesta, teníamos un gobierno que llevaba escasos 3 meses en el poder y todavía venía con este gran bono democrático de la ola de aprobación presidencial tan alta. Vemos que en fechas recientes, las últimas encuestas del Financiero, por citar uno de los medios de comunicación que ha hecho una encuesta al respecto a la popularidad, vemos que cada vez, obviamente, la realidad alcanza a la esperanza y tenemos una caída en la percepción de buena gestión por parte del presidente. Entonces, más o menos la mitad de la población cree que el país, el gobierno va por un buen camino y la otra mitad considera que no. Es decir, pues se abre la brecha entre quienes creen que está bien el trabajo del gobierno y quienes creen que está mal. Ahora, retomando los datos que nos dices, mira, nosotros hicimos una encuesta sobre corrupción justamente por aquellos meses. La Organización Ciudadana Mexicanos contra la Corrupción, junto con el periódico Reforma, y obtuvimos datos similares en muchos de los rubros. Por ejemplo, aquellos que pagaron una mordida, un soborno en los últimos 12 meses por servicios públicos, el barómetro global indica que alrededor del 34% de la gente es quien lo pagó, y nosotros detectamos una cifra ligeramente menor, pero podría decirse que es consistente, alrededor del 23%. Entonces, tenemos cifras similares. Otro dato interesante, por ejemplo, sería si las personas pueden hacer una diferencia, si la población puede hacer una diferencia. El barómetro global de corrupción indica que alrededor del 80%
dice que sí, que la población puede hacer una diferencia en lo que compete a corrupción para cambiar la realidad hacia un entorno más honesto, y nosotros obtuvimos que era alrededor del 90% que la gente tenía responsabilidad en el combate a la corrupción. Sofía, pero entonces a partir de esa buena confianza, de esa fe en el gobierno de López Obrador, la gente puede dejar de ser corrupta, puede dejar de pedir mordidas, sobornos, de pedir o de ofrecerlos por la buena fe en que el gobierno va a combatir la corrupción. Mira, yo creo que la corrupción no se acaba de buena fe. Se necesitan dos cosas para acabar. Tres cosas. El primero, Estado de Derecho. Se necesita que haya consecuencias. La segunda va muy ligada, es que tiene que acabarse la impunidad. Mientras no existan consecuencias sobre los hechos de corrupción, obviamente el incentivo sea seguir cometiendo esa extorsión, ese saqueo de las arcas públicas o simplemente del ciudadano de enfrente. Y el tercero son las redes. La corrupción realmente, la corrupción grande, no la corrupción que nos tiene una propina indebida en la ventanilla del gobierno local, sino la corrupción de estos grandes desvíos de recursos públicos, desde los escándalos de los carabineros en Chile hasta la estafa maestra o esos grandes desvíos de recursos de la Federación en México a través de empresas fantasmas, siempre requieren de redes. Las redes son de empresarios, de banqueros, de políticos y también de ciudadanos. Entonces, no, con un guión de buena moral y buena conducta no se va a acabar la corrupción. Necesitamos mucho más que eso, necesitamos instituciones sólidas y sobre todo, como te decía, que hubiera consecuencias. Sofía, hay un dato que me llama mucho la atención. Dice, en cuanto a los sobornos, México se mantiene como el segundo de la región donde más sobornos se reportan, solo por detrás de Venezuela, con un 50%. Cuando comparamos Venezuela con una crisis político, social, económico, con una crisis democrática de instituciones, frente a lo que se está viviendo en México, ¿cómo es posible que en México se vivan estos índices de corrupción? ¿A qué lo atribuyes? Mira, lo atribuyo a dos cosas. Uno, como te decía, la encuesta fue levantada a principios de año, es decir, muchas de las preguntas, incluyendo esta, se refiere a los servicios públicos, si ha tenido que pagar una mordida en los 12 meses previos. Entonces, estamos hablando que le preguntan a un mexicano en febrero de este año, oye, en los últimos 2 meses has tenido que pagar una mordida, tiene mucho que ver con el deterioro de la percepción que tenían sobre el gobierno anterior, el gobierno saliente, que salió muy castigado en las urnas con un tercer lugar en la elección del año pasado, y tiene que ver también con que la esperanza hacia adelante en ese año era muy alta. Entonces, dicho lo anterior, 34% sí es muy alto, es el segundo mayor de la región, pero dado que tenemos esta percepción de que la corrupción sucede en todos lados, porque no son datos de esta encuesta, son datos de nuestra encuesta, pero más o menos la mitad de la población cree que sucede muy frecuentemente, entonces se infla o se tiende a inflar esta percepción. No estoy desestimando para nada las respuestas de los ciudadanos, sino por el contrario estoy diciendo que de acuerdo a nuestras mediciones y otras mediciones alternativas, sabemos que alrededor del 23% de las personas ha experimentado corrupción extractiva en el último año, en una encuesta que fue levantada justo en los mismos días en la que fue levantada esta encuesta de Transparencia Internacional, el barómetro. Entonces, me parece que el 34% viene alimentado por esas dos cosas. Viene alimentado, sí, por una crisis de legitimidad del gobierno saliente y viene alimentado por esta percepción exacerbada de que cuando me preguntan por la corrupción, sí, todo es terrible y todo sale muy mal. Entonces, se vuelve un tema de malestar social. Ahora, regreso a nuestra medición. Nosotros hicimos un experimento de listas, que significa que le preguntamos a las personas de manera indirecta cuántas mordidas o cuántos sobornos se habían pagado en el último año, y es por eso que se nos apaga un poquito ese porcentaje y quedamos en 22%, que sigue siendo muy alto, pero vaya, por eso te decía yo al principio, más o menos refleja y es consistente con la realidad de las distintas mediciones sobre corrupción. El caso es que este nuevo gobierno, que cuenta con un gran bono democrático, se está confrontando con la realidad y a menos de 7-8 meses de gobierno, a más de un año de gobierno, hoy vemos que la mitad de la población empieza a creer que el gobierno ya no va por un buen camino. Esta misma pregunta lo hubieras hecho al momento del levantamiento de esta encuesta en febrero y te hubiera salido menos del 20%. Decías que con un guión de moral no se va a acabar la corrupción. Si seguimos las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas veces dicen, bueno, que acusen a los delincuentes con sus mamás. Ese tipo de cosas. Hay, de hecho, un documento sobre la moral del ciudadano, pero al mismo
tiempo se le castiga por algunos sectores cuando dice que se pueden abrir investigaciones contra exfuncionarios corruptos, llámese presidentes, Fox, Calderón, el propio Peña Nieto u otros funcionarios de gobiernos anteriores como gobernadores, alcaldes. ¿Cómo funciona la lógica del mexicano? Porque por un lado castigan la corrupción, pero por el otro también hay un discurso a la no persecución de sus antecesores políticos. Mira, esa es una gran pregunta. Más o menos, no más o menos. El segundo problema que los mexicanos consideran más grave en México, en el país, es la corrupción solo por debajo de la inseguridad y la violencia. Eso no quiere decir que las demás cosas no importan, pero la corrupción afecta prácticamente la economía, la seguridad y la integridad de las personas, el desempleo, los servicios públicos y demás. Entonces, la gente se siente sumamente agraviada por la corrupción extractiva que tiene que pagar todos los días, estos sobornos, estos pagos indebidos que le exigen en cada una de las ventanillas del gobierno para poder tener su vida normal, el policía de la esquina hasta el pago de impuestos, pero también viene referenciado con este discurso donde mediáticamente hablamos mucho sobre corrupción sistémica, esta corrupción grande. Entonces lo que acaba pasando es que la gente se siente muy agraviada por la corrupción y la respuesta del gobierno es ofrecer estas estrategias grandilocuentes de decir vamos a hacerlo moral, pero eso todos lo sabemos, no nos va a llevar a ningún lado, necesitamos exigir rendición de cuentas. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar, investigadora y analista política, por estos minutos para la tarde. A sus órdenes, muchas gracias. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, también en Instagram, @NTN24 y @YoelyRamírez.journalist. Ya viene la noche y inmediatamente después los espero en el informativo. Pásela muy bien.